sea el nombre del Señor, amados hermanos. Sean bienvenidos todos los hermanos que están aquí y los hermanos que están conectándose. Dios les bendiga. Bienvenidos. Amén. Pueden participar, ¿verdad? Los que están aquí. Amén. Muy bien. Amados hermanos, pues estamos muy contentos, gracias a Dios, por su hermosa presencia que Él derrama sobre nuestras vidas, no porque la merezcamos, sino porque Él es bueno. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tocar un tema que yo le puse por nombre los escogidos. Yo creo que, amados hermanos, es muy importante estar tocando temas de los últimos tiempos, especialmente porque estamos viviendo los últimos tiempos, y aparte porque el Espíritu Santo eso es lo que está guiando a hablar. Vamos a leer Apocalipsis 17:14. Este es un tema, digamos, no pareciera ser escatológico, pero sí lo es. Dice: estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Hemos estado hablando los sábados acerca del anticristo, y entonces él va a reunir un ejército tremendo para pelear contra el Señor. Pero dice aquí, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, los que están con Él, mire, qué hermoso, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver en la Escritura, podemos descansar en la Escritura, y la Escritura es veraz. La Escritura es la verdad, y entonces si dice aquí que nadie lo va a vencer es porque es así, amados hermanos, ¿verdad? Entonces podemos descansar en eso. Dice aquí, lo voy a leer una vez más: estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, número 1, escogidos, número 2, y número 3, fieles. Habla de 3 etapas. Habla de que estos pasaron estas 3 etapas. Entonces, en griego, llamados es kletos. Escogidos es eclectos. Y fieles es pistos. Entonces, amados hermanos, nosotros alcanzamos a ver que los que vienen, los que están con el Señor, han avanzado a estas 3 etapas. Fueron llamados, de llamados pasaron a ser escogidos, y de escogidos pasaron a ser fieles. La Biblia habla mucho acerca de los escogidos, pero quiero decirle de antemano, no es el nivel óptimo, no es el nivel máximo de ser escogidos, sino ser fieles, llegar a ser fieles. Pero hoy vamos a hablar de los escogidos. Entonces, yo puse aquí, si usted alcanza a ver, este es el tabernáculo. El tabernáculo es hermoso porque lo podemos aplicar para muchas cosas. Lo podemos aplicar para alabanza, lo podemos aplicar para una iglesia, para una familia, para una cuestión personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero hoy vamos a verlo. ¿Por qué? Porque nos da 3. Nos da llamados, nos da escogidos y nos da fieles. Entonces, en el atrio, amado hermano, nosotros ahí podemos ver el nivel, digamos, más bajo espiritualmente, que son los llamados. Usted sabe, me voy a adelantar poquito, pero la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces se va reduciendo la cantidad, se va reduciendo. Asimismo, en el Antiguo Testamento habían la cantidad de sacerdotes que tenían la bendición, que tenían el privilegio de oficiar, de ministrar, de servir en el atrio, eran más que los que tenían la bendición de servir y de poder entrar hasta el lugar santo. Y en el Antiguo Testamento uno solo podía entrar hasta el lugar santísimo. Entonces nosotros vemos que hay multitudes en el Nuevo Testamento. Hay un discipulado de los 70 y hay un discipulado de los 12. Entonces vemos cómo, amados hermanos, cada vez la puerta es más estrecha para entrar con el Señor. Depende de usted y de mí
si nosotros nos quedamos. Yo les sugiero que no se queden los llamados, porque es un lugar no muy estable, por decirlo así. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, después de ahí, mire qué lindo. A mí me gustó esta maqueta porque usted alcanza a ver claramente que ahí están las 5 columnas para entrar al lugar santo. Esos son los 5 ministerios. Eso representa los 5 ministerios. Sigamos acá. Entonces, una vez adentro, pasando esas 5 columnas, pasando ahí, entramos, ¿verdad? Y al lugar santo. Y ahí está. Entonces, estas 3 cosas tan hermosas, está el candelabro, está el altar del incienso y también está la mesa de los panes. Aquí en el lugar santo están los escogidos, entonces llamados los que son gente de atrio, que solamente está en el atrio y se acostumbró al atrio y no sale del atrio, no ha entrado más allá en el Señor, no ha crecido más allá en el Señor. Digamos que todavía se quedaron niños espiritualmente. Entonces aquí ya entran los jóvenes, ¿verdad? Los escogidos, aquellos que ya, muchas gracias, aquellos que ya maduraron, aquellos que ya crecieron, que pasaron de ser niños y empezaron a ser jóvenes. Y entonces estos jóvenes ya son los escogidos, amados hermanos. Y entonces aquí en el lugar santo podemos ubicarlos a ellos. Si usted alcanza a ver, ahí está el lugar santo donde está el candelabro, pero también del otro lado de la cortina está el arca del pacto, que representa la misma presencia de Dios. Ese es el lugar santísimo, lo más íntimo, digamos, lo mejor, por así decirlo. No que lo demás no sirva, no, es bueno, pero eso es lo mejor. Y entonces ahí está el lugar santísimo, y ese representa donde están los fieles. Dice la Biblia que los fieles van desapareciendo. Es decir, que pocos van llegando hasta la misma presencia del Señor. Hay mucha gente que está en el atrio, hay una poca que está en el lugar santo, y muy poquitos van desapareciendo los que realmente se están metiendo hasta el lugar santísimo. Esto era en el Antiguo Testamento. Esa cortina que usted ve ahí ya no existe en el ámbito espiritual. Cristo en la cruz del Calvario la rompió, digamos, él en su carne, que era el velo, dice la palabra del Señor, su carne era el velo, y entonces se rompió de arriba a abajo. Qué tremendo, ¿verdad? De arriba a abajo. Entonces quiere decir que alguien la rompió, el Padre. ¿Para qué? Para que ya pudiéramos entrar hasta el lugar santísimo. Entonces son figuras aquí que nosotros alcanzamos a ver para poder aplicarlas y entender el ámbito espiritual que nos toca vivir a nosotros. Entonces, recapitulando: atrio, llamados; lugar santo, escogidos; y lugar santísimo, fieles. Muy bien. Como yo le he dicho, yo me hago muchas preguntas al estudiar la palabra del Señor. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? ¿Verdad? En la Biblia, ¿qué dice acerca? ¿Quiénes son? ¿Qué grupo es ese? Pero antes de entrar ahí, yo quiero decirle un poquito acerca de los llamados. Mire, la Biblia dice que nosotros tenemos un supremo llamamiento. Entonces, si nosotros tenemos un supremo llamamiento, quiere decir que hay otros llamamientos, pero ese es el máximo, ese es el más grande, el supremo llamamiento. Entonces, yo empecé a escudriñar la Escritura. Estamos llamados a la santidad, hemos sido llamados a ser santos. Acuérdense de aquel hombre, ¿verdad? Que el Señor está pasando con sus discípulos, y de repente él dice: hijo de David, ten piedad de mí. Y entonces los discípulos empiezan a callarlo, pero el Señor voltea y le llama. Y entonces ellos le dicen: anímate, que el Señor te llama.
¿Para qué lo llamó? Para sanarlo. Entonces, hay llamamientos para sanar tu alma, para sanar tu cuerpo. A veces el Señor te llama. A Pedro estaba en la barca con todos los demás discípulos y le dijo: Señor, si eres tú, manda la palabra, di que yo vaya contigo. Y el Señor le dijo: ven. Lo llamó fuera de la barca. A veces el Señor te llama fuera de ambientes. A veces el Señor, tú te estás moviendo en un ambiente de incredulidad, te estás moviendo con gente que no tiene la fe en Cristo Jesús, y el Señor te está diciendo: sal de ahí. No me voy a meter, pero escuche o lea, más bien dicho, lea y busque en la Biblia todas las veces que el Señor les dice: sal de ahí, sal de ahí, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de ahí, pueblo mío. Entonces, hermanos, un montón de llamamientos, pero el supremo llamamiento es nosotros llegar a Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo decía: olvidando lo pasado, olvidando lo que está atrás, y me extiendo al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces, ese es el supremo llamamiento, pero hay muchos otros. Sigamos acá. Ya vimos, digamos, de una manera resumida los llamamientos. Dios te está llamando, amado hermano. Dios te está llamando a la santidad, Dios te está llamando a Él, Dios te está llamando a la fe, a que creas y que camines sobre el agua, especialmente en estos tiempos. Este tiempo es cuando más tenemos que usar nuestra fe, es cuando más nuestra fe tiene que crecer, que Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar, y que tenemos que sacudirnos y echar fuera toda depresión, toda opresión, y dejar de estar cortando las venas con galletas de animalitos, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, otras palabras, que ya no esté levantando un altar a su desgracia. Ay, pobrecito de mí, pastor, viera cómo estamos sufriendo. Hermano, todos estamos sufriendo ahorita. Viera que ahorita está escaso, todo está escaso ahorita, hermano, no es el único, no es la única. Todos estamos enfrentando cuestiones bien difíciles, amados hermanos. La Biblia lo dijo: vendrán tiempos difíciles. Estamos viviendo esos tiempos, todos. En el Antiguo Testamento, Elías también le tocó vivir un tiempo muy difícil, que él mismo lo profetizó, que cerraran los cielos. Y él le tocó vivir cielos cerrados. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que todos estamos pasando luchas y pruebas. No hay ni uno que no. Deuteronomio 7:7. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Le está hablando el Señor a Israel, o bueno, Moisés. Dios, a través de Moisés, le está hablando a Israel. Y les dice: el Señor no puso amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros un pueblo numeroso, más numeroso que otro pueblo, pues erais más pequeños que todos los pueblos. Por eso te escogió el Señor. Porque eran los más débiles, porque eran los más chiquitos, porque eran los más frágiles, porque eran los más necesitados. Mire a quién escoge Dios. Entonces, por eso nosotros no nos podemos crecer. Porque si nos crecemos, si nos sentimos que no ocupamos a Dios, si empezamos a actuar, a pensar que no somos pequeños, que somos grandes, que somos poderosos, que podemos, entonces difícilmente Él nos va a escoger, porque Él escoge lo más débil. ¿Verdad que dice la palabra? Que Él escogió a lo más débil para avergonzar a lo fuerte. Él escogió a lo que no es. Bendito sea su nombre, amado hermano, porque por eso fue lo que nos hizo, digamos, que Él nos escogiera. Mire, algunos de nosotros, yo me incluyo, yo estoy ahí, yo lo digo por mí, pero a mí llegó un momento que ni mi familia me quería, amado hermano, ni mi propia familia me quería, a veces ni yo me quería, pero Él dijo: yo te voy a escoger a ti. Tú eres mi escogido.
Y entonces, amado hermano, ¿quiénes son los escogidos? Los chiquitos, los pequeños, los débiles, los que dicen: Padre, yo no puedo, si tú no me ayudas, yo no puedo, si tú no me auxilias, yo no puedo, si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no quiero, Padre, porque solo no puedo, te necesito. Esos son los que llegan a ser escogidos. Mire qué lindo nuestro Dios, amado hermano. Por eso usted y yo no nos podemos crecer, no podemos decir: yo soy Juan Camaney cristiano, ¿verdad? Las puedo de todas. Efesios 1, 3 y 4. Pastora, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aleluya. Mire, hermano, hay unos, no puedo hablar de todos. Ese es un tema que tendríamos que estudiar bastante. Pero hay unos, amados hermanos, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, que fueron predestinados. Hay otros que aquí se decidieron. Hay otros que allá decidieron: cuando baje yo a la tierra, papá, yo voy a seguirte. Cristo, te voy a aceptar. Espíritu Santo, soy tu templo. Hay algunos que fueron, amados hermanos, digamos, escogidos. ¿Cuál es la palabra? Predestinados. Esa es la palabra que estoy buscando. Predestinados. Y entonces, amado hermano, tal vez en medio de nosotros hay predestinados. Tal vez hay gente que Dios le dijo desde antes de que fundó el mundo, desde que antes hiciera la tierra. Él le dijo: tú eres mío, yo soy tuyo. Y entonces, hermano, pues gocémonos, ¿verdad? Entonces yo sí creo, yo creo en lo personal, yo siento en lo personal que yo he sido predestinado para servirle al Señor, para honrarlo, para buscarlo, para ser parte de Él. Entonces, amado hermano, hay otros que se han decidido aquí en la tierra, que allá no se decidieron y aquí el Señor les da otra oportunidad. Bueno, ¿vas a querer o no vas a querer de mí? Y entonces aquí se deciden. Pero ese es otro tema que en otra ocasión. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, escuchad. No, hace una pregunta retórica. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Entonces, ¿a quién escoge Dios? ¿Quiénes son los escogidos? A los pobres, los pequeños, los pobres y los que se decidieron, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si usted dice: yo soy rico, no tengo necesidad de nada, y no está hablando aquí, amado hermano, de la economía, está hablando de la fe. Es decir, yo no ocupo a Dios, no necesito a Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que todavía tiene una mentalidad errónea? Que solamente necesita a Dios cuando necesita un milagro, cuando necesita que su matrimonio sea reparado, y entonces Dios repara el matrimonio y se olvida de Dios. Cuando necesita una sanidad, se acerca a Dios, Dios lo sana y se olvida de Dios y ya no busca a Dios. Cuando necesita una restauración, Dios lo restaura y entonces se olvida y deja de buscar al Señor. Ese no es un pobre, ese ya se siente rico, ya se sintió enriquecido, ya no ocupo al Señor. Yo lo ocupo cuando hay una necesidad solamente, y ese no es un escogido. Por eso la gente tiene que cambiar su perspectiva, tiene que cambiar su mentalidad, porque ese chip nos lo ministraron por muchos años, por muchos siglos, ese chip. Entonces tenemos que cambiarlo, que así no es. ¿Cómo pasamos de ser llamados a escogidos? Porque el llamamiento, amados hermanos, muchos son los llamados. Dios está llamando a todos. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando a sus caminos. Dios te está diciendo: ven a mí. Ven a mí. Si estás cansado, si estás
fatigado, si tienes cargas, ven a mí que yo te haré descansar. Dios te está llamando a través de su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo pasamos de ser llamados? Porque los llamados no es una garantía. Mire, Mateo 22:8 en adelante. Le voy a pedir a la pastora que me siga ayudando a leer. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, por tanto, a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuanto encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Ok, entonces aquí ya estamos en medio de una parábola. Estamos a la mitad. Porque dice el 8, luego dijo a sus siervos, es decir, que ya había pasado un tiempo. Y ese tiempo, cuando los siervos salieron a llamar a las bodas, a la fiesta preparada, esa gente no quiso. Fueron llamados. Dios los llamó. Vengan a reunirse, vengan a prepararse, vengan porque ya vienen las bodas, ya viene la fiesta, ya vienen las bodas del Cordero. El amado viene por su amada y entonces el Señor está llamando. Y hay mucha gente que está cerrando su oído y hay mucha gente que no quiere, está cerrando su corazón. Y entonces muchos son los llamados. Pero ese grupo específico ahí no quiso. Entonces el Señor dice, vuelvan a salir. Y entonces dice, y por tanto ahora a las salidas de los caminos invitad cuanto encontréis, al que sea. Claro, amados hermanos, primero está hablando de Israel. Ahora está hablando de los gentiles. Y aquellos siervos salieron por los caminos y mire, reunieron a los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón se llenó. Eso sí escucharon el llamado, eso sí quisieron y aceptaron el llamado. Vea cómo se va desarrollando la parábola. Entonces, usted y yo hemos aceptado ese llamado, ¿verdad? Yo no me considero entre los buenos, yo me considero entre los malos, hermano. Usted me ve perfumadito, con corbata, limpiecito. Pero si usted me hubiera conocido más de 24 años atrás y me ve caminando por la calle, usted se brinca para el otro lado de la banqueta, amado hermano. Entonces, pero Dios es bueno, ¿verdad? Y mire lo que Dios hace con lo débil, con lo pobre, amado hermano, con lo necesitado. Mateo 22:11. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Yo estuve investigando mucho acerca de esto y llegué a una conclusión. Ahorita se la comparto. Y le dijo, porque yo también dije, ¿y este qué anda haciendo aquí? ¿Cómo es que se metió? Si no estaba desnudo, pero no traía traje de boda. Porque un desnudo, pues obvio que va a llamar la atención, amado hermano, pero este no traía traje de boda, un traje específico. Y entonces dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Fíjese que en ese tiempo, cuando usted llegaba, qué bonito, ¿verdad? Que hoy fuera así, que los que se iban a casar o los anfitriones le daban a usted su traje. Y entonces, qué lindo. Dios es el que nos va a dar nuestro traje para las bodas del Cordero, nuestras vestiduras. Ok. Y entonces le dice, como que aquí está su traje, como que él no lo quiso, amado hermano. Él no lo quiso. Entonces hay gente que no se deja vestir. Hay gente que no se deja cubrir. Hay gente que no se deja pastorear. Y entonces cuando uno los confronta, se hacen las víctimas, ¿verdad? Y el pastor no me quiso. ¿Cómo no? Si usted es la que no se deja pastorear. Si uno le habla, usted no contesta. Uno lo busca, usted lo ignora a uno.
Y entonces, bueno, hermano, entonces ¿se va a definir o no se va a definir? Oh, el pastor no me quiso. Chirro, ¿cómo? Si usted es la que yo le ofrecí la cobertura, yo le estuve llamando, lo estuve buscando, estuve velando por su alma, usted ignoró mis mensajes, usted no me contestó y hermano, entonces esa es una persona que no se dejó vestir. Por eso el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, cuando eres joven tú vas y vienes a donde quieras, pero cuando seas grande, cuando madures, otro te va a vestir, otro te va a llevar a donde tú no quieras ir. Pero esa es la madurez, que tú dejes que otro te vista, que tú dejes que otro te cubra. Pero el que no se deja cubrir, entonces todavía es un niño espiritualmente. No lo digo yo, no es mi perspectiva, es una perspectiva bíblica. Usted léalo, amado hermano. Tú son niños, ¿verdad? Veámoslo en lo natural. Aquellos que tienen niños. Y entonces cuando está bien chiquito usted lo viste, ¿verdad? Pero ya va creciendo, pero sigue siendo un niño. ¿Qué le dice el niño? No, yo me he visto. ¿Sí o no? A ver, los hermanos que aquí tienen niños o sobrinos, ¿sí actúan así? Y ahora, no, yo no quiero ponerme eso, yo quiero ponerme aquello. ¿Verdad que sí? Empiezan a querer vestirse ellos solos. Entonces, pero son niños. Y en el espíritu el Señor dijo: otro te va a vestir. ¿Sabe quién vistió a Aarón? Dios a través de Moisés. Moisés tuvo que vestir a Aarón. Dios le dijo a Moisés: estas son las vestiduras, hazlas así. Aarón no puede decir: ay, no, a mí no me gusta la mitra, Señor, no, ¿qué cuando me voy a ver ridículo con la mitra ahí, Señor? Una placa ahí, santidad a Jehová, ay, no, qué oso. No, él tuvo que dejarse vestir con lo que Dios dijo, en la forma que Dios dijo, y lo hizo a través de su pastor, aunque era su hermano, pero era primeramente su pastor. Antes de ser tu esposa, antes de ser tus hijos, primeramente son siervos del Señor. Primeramente es hijo de Dios, hija de Dios. Antes de ser algo tuyo, es de Dios. Entonces, antes de ser su hermano, era sacerdote de Dios y se tenía que dejar vestir con las vestiduras que Dios dijo. Amado hermano, cuando uno va madurando, uno se deja cubrir, ¿verdad? Entonces, el pastor lo busca y uno lo ignora y no se deja cubrir, ¿verdad? Entonces, esos son niñerías, esos son berrinches espirituales, amados hermanos. Perdónenme que lo esté diciendo tan directo, pero es la verdad. Y nosotros necesitamos que la verdad nos haga libres. Sigamos acá. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Porque él sabe, hermano, él sabe que andaba mal. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de manos y los pies, ¡ja, Señor! Y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será llanto y crujir de dientes. No me voy a meter ahí, ¿verdad? Pero mire lo que dice el versículo 14. Todo esto, toda esta parábola va y acaba en esta conclusión: porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amén. ¿Cómo relacionamos este versículo con todo lo que pasó? ¿Sabe a qué deducción llegué? Buscando en diferentes versiones, orando. Y entonces entendí que a él lo llamaron en el primer turno y no quiso. Y ahora cuando vio, entró y ni siquiera quiso cubrirse con lo que le estaban dando. Y entonces le dice: no, vas para afuera. No apreciaste el supremo llamamiento. No valoraste cuando yo te estaba llamando. Y ahora tú te metiste y no quisiste aceptar la cobertura. Mano. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, en pocas palabras, ¿quiénes son los escogidos? Los que aceptan el llamamiento y los que se dejan cubrir. Amado hermano, yo no sé si usted se deja cubrir.
Yo no estoy diciendo si tiene pastor. Escuche la pregunta. ¿Se deja cubrir? Santo silencio, Batman. O no era al revés, ¿ah? Santo silencio, Robin, ¿verdad? Entonces, mire, yo no estoy diciendo si tiene cobertura, porque qué bonito tener su apóstol, tener su pastor, doble cobertura. Jesús caminaba con doble cobertura. Tenía túnica y tenía manto, apostólica y pastoral. Eso es lo que representa. Y así debe de caminar el cuerpo de Cristo, pero se deja cubrir. Si oye hasta la mosca que va pasando por acá, hermano. Padre Santo, ¿usted se deja cubrir? Entonces, mire, diga amén, amén, Señor, amén. De hoy en adelante me voy a dejar cubrir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es lo mismo tener pastor que dejarse pastorear? No es lo mismo. Y hoy en día se le tiene que enseñar a las ovejitas que la oveja también tiene responsabilidades. Porque de repente el pastor no está cumpliendo su responsabilidad. Y es lindo que la ovejita le diga a uno. Pero uno también tiene que enseñarle a las ovejitas, usted también tiene responsabilidades como oveja. Y una de ellas es dejarse pastorear. La oveja oye la voz de su pastor y lo sigue. Se deja pastorear. Pero uno le llama, uno lo busca, no asiste, no viene, ignora los mensajes. Padre Santo, está cardíaco el tema de hoy, ¿verdad? Pero queremos ser escogidos. Aleluya. Entonces, si queremos ser escogidos, mano, déjese cubrir. Amén, amén, amén. Déjese cubrir. Lo digo una vez más, déjese cubrir. Amén. ¿Cuáles son las características de los escogidos? Vamos a ver sus características, ¿verdad? Porque queremos pasar de la etapa del llamado, de ser llamado, a ser escogido. Entonces, mire, que lo ataron y lo echaron a las tinieblas, fue llamado, ¿verdad que sí fue llamado en algún momento? Sí. Lo llamaron. En el primer turno, en el primer tiempo lo llamaron. Por eso el Señor dice, muchos son llamados. Pero le estaba diciendo en pocas palabras, no lograste dimensionar. Te quedaste en la etapa de llamado. Te quedaste en esa etapa. Ay, Padre Santo, me está cayendo un rema. Mire. Ok, sigamos acá. Mire, quiero enseñarle algo. ¿Se acuerda de esta maqueta? Entonces, ¿dónde están los escogidos en esta maqueta? A ver, dígame. En el lugar santo, ¿verdad que sí? Ahí están los escogidos. Atrio, llamados. Lugar santo, escogidos. Lugar santísimo, fieles. Ok. Entonces, Él quiere entrar a donde están los escogidos. Él quiere entrar al lugar santo. ¿Y qué le pasó? Para afuera. ¿Sí lo está captando? ¿Por qué? Porque, ay, qué lindo, mire hermano, me estoy gozando. ¿Qué hay en el lugar santo y en el lugar santísimo? ¿Verdad que hay cobertura? Ahí hay cobertura. Y en el atrio está el sol. Por eso dice la Biblia, nada nuevo hay debajo del sol en el atrio. Pero ¿sabe quién sí experimenta cosas nuevas? Los que están debajo de la cobertura. Ahí no entraba el sol, ahí era otra luz. Ahí era la luz del candelabro. Ahí era en el lugar santísimo la Shekinah, la luz pura de Dios. Ah, hermano, qué lindo. Sigamos acá. Mire qué hermoso es estudiar la palabra juntos. Entonces nos quedamos en dónde? Las características. Sí, las características. Muy bien. ¿Cuáles son las características de los escogidos? Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios. Fíjese que él también fue llamado. La Biblia dice, Pablo, llamado a ser apóstol. Entonces hay muchos llamamientos, pero hay uno que es supremo llamamiento. Entonces, Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo.
conforme a la fe de ¿quiénes? De los escogidos de Dios. Entonces, ¿qué característica hay de los escogidos? La fe. Tienen fe. Tienen fe. Aquí no es, qué bonito fuera de decir, yo soy escogido y ya nada más por decirlo, ¿verdad? Fuera hermoso, pero no es nada más por decir así, ¿cuántos quieren ser salvos? Amén. Ya son salvos. ¿Cuántos quieren irse en el arrebatamiento? Amén. Bueno, pues ya van en el arrebatamiento. No, tenemos que tener características. Claro que tenemos la fe que el Señor nos va a poner en ese grupo, pero nuestra fe nos va a llevar a hacer obras, no para salvación, para trabajar y para que nosotros podamos escalar, madurar. Entonces, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Dice la palabra del Señor. Yo no estoy hablando de salvación, obras, la salvación es por obras, no estoy hablando de eso. El arrebatamiento es una bendición, es un privilegio, pero es alguien que se dejó vestir, alguien que se humilló, alguien que trabajó, y entonces le van a dar esa cosecha de cebada que hemos hablado. Conforme a la fe de los escogidos. Entonces los escogidos tienen fe. Es una característica. Por eso en estos últimos tiempos, hermano, nosotros tenemos que desarrollar nuestra fe. Tenemos que usar nuestra fe. Amados hermanos, tenemos que creer. Ahorita no es el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dimensionar a escogidos y de escogidos a fieles. Fieles es lo óptimo. Hoy estamos viendo los escogidos. Entonces dice, y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Según Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Por amor a quién? A los escogidos. Entonces yo veo aquí dos cosas. Los escogidos son amados. Son amados. Dígame. Amén. Los escogidos son amados. Amén. Mire, hermano, qué lindo. Son amados. Y hay tanto amor. Dios pone ese amor en los ministros. Santo Padre, hermano. Mire, ¿qué pasa con aquellos ministros que salieron a hacer el llamado y no quisieron? El Señor dijo, bueno, ¿saben qué? En pocas palabras, se lo voy a parafrasear. Vamos a concentrarnos en los que sí quieren, muchachos. Vamos a concentrarnos, vamos a trabajar, vamos a ir por aquellos que sí quieren. Y entonces ellos volvieron a salir y encontraron gente que sí quería. Y entonces esos ministros que salieron a llamarlos, trabajaron. ¿Pero por quiénes? Por los que sí querían. El apóstol Pablo dice, lo estoy soportando, no importa lo que yo tenga que vivir, no importa que tenga que pelear contra osos, contra leones, que me tenga que azotar, no importa que tenga que caminar, que tenga que desvelarme, no importa todo lo que yo estoy invirtiendo en economía, en esfuerzo, quemarme las pestañas, en ayunos, en oraciones, no importa, lo estoy haciendo por amor a los que sí quieren, por amor a los que dicen, yo sí quiero de ti, papito, pon ministros que me ayuden, pon ministros que me guíen, pon ministros que me prediquen la palabra revelada del Señor. Así es. Amado hermano, eso es hasta lo humano. Cuando hay un maestro, póngale de música, de inglés, lo que usted quiera, ¿sabe cuál es la motivación de él? Más allá de lo económico. Que quieran aprender. Que los alumnos digan, sí, estamos atentos, yo quiero, me interesa. Esa motivación es más allá, hermano, del que le está enseñando. Entonces, imagínense, yo admiro a Moisés, ¿verdad? Porque mucho tiempo el pueblo no quiso y ahí estaba predicándoles. Y yo creo que como pastor en su corazón decía, más de alguno ha de querer, Señor. Porque estos son duros, no quieren. Los busco, les predico, les enseño y no quieren.
Pero gracias a Dios que usted y yo sí queremos, amados hermanos. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Mire, hermano. Entonces, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Entonces, los escogidos tienen ministros asignados que aman la vida de ellos. Son amados de Dios y del ministro. Entonces, qué lindo, hermano. Mire, le digo una cosa, yo creo que si mi pastor ve que yo anhelo, que amo las cosas de Dios, que estoy atento a su enseñanza, que estoy hambriento, que estoy preguntando, que me estoy involucrando, yo creo que cuando Él venga a visitarme, cuando Él piense en mí, su corazón está contento. Pues si mi hijo quiere, Él quiere de las cosas de Dios, se está esforzando, Él lo va a ver. Dios lo está viendo, Él lo va a ver. Entonces apliquémoslo a nuestra persona. Si usted quiere, si usted se está esforzando, si se está metiendo, si realmente uno lo va a ver, amado hermano. Pero uno también va a ver que a puros medios chiles, ¿verdad? Ay, como que sí, como que no, como que me conecto, como que cuando quiero, cuando no quiero no, cuando quiero obedezco, cuando no quiero obedezco. También uno lo va a ver, amado hermano. Pero esforcémonos de salir del ámbito del atrio al lugar santo, por lo menos. Y entonces de ahí vamos a poder empezar a ser fieles. Sigamos acá. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, ¿qué dice pastora? Santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Santo Dios, hermano, mire, aquí tengo un listononón, ¿verdad? De las características de los escogidos. Pastor, me quedé a la mitad. Esforcémonos. Dice, como escogidos de Dios, los escogidos son santos. Les gusta la santidad, buscan la santidad, no ensuciarse. Los que todavía se ensucian son los del atrio. ¿Por qué? Porque salen y regresan, salen y regresan. Regresan, Padre, perdóname otra vez, ya me volví a ensuciar, Señor, mira nomás la revolcada que me di, papá, perdóname. El Señor lo perdona, lo limpia, se hace ahí, en el Antiguo Testamento se hacía el sacrificio, ahora somos rociados con la sangre de Cristo. Pero una persona que va y viene, es de atrio, pero la que ya pasa al lugar santo, busca lugar, ¿qué? Santo. El lugar santo. Entonces, ¿cuál es la esencia de ese lugar? ¿Cuál es la esencia espiritual del lugar santo? Santísimo. El que esté limpio, el que esté en el lugar santo, límpiese más. No sé si está viendo. El que esté en el lugar santo, ahora pase al lugar santísimo. Amén. Entonces, los santos buscan la santidad. Y amados, ya vimos que son amados, revestidos, mire, ¿se dejan vestir? Amados, ¿se dejan vestir? Revestidos de tierna compasión, ahí está, déjense revestir. No, yo traigo mi propia cobertura, yo solo, yo no ocupo pastor. Bueno, yo no ocupo apóstol. Está bien, pues, no hay problema, quédese en el atrio, Dios lo bendiga en el atrio. Bondad, son bondadosos. Humildad, mansedumbre y paciencia. Padre Santo, ahí ya nos dio a todos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros que desarrollar estas características, someternos a Dios para poder llegar al nivel de los escogidos. No es imposible, amado hermano, es bien sencillo. Morir. Solo eso, morir a ti, morir a mi persona, a mis pensamientos, a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso. Morir. Soportándonos unos a otros. Mire, el que es escogido se esfuerza por soportar un poquito más. El del atrio no, el del atrio pues está quemando la carne.
porque ahí es donde se quemaba la carne. Ahí todavía, ¿cómo que a mí me dijiste? ¿Cómo? No, a mí no me la haces. Ese es el del atrio, amado hermano. Ah, ¿me viste feo? Ah, pues ahora yo te feo y te hago pucheros, ¿verdad? Entonces, mire, y perdonándonos unos a otros, los escogidos, se les es fácil perdonar. Los escogidos, ¿usted sabe perdonar? O anda así como aquel músico, ¿verdad? Que dice, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar. Entonces yo no sé usted, ¿verdad? ¿Cuántos tienen su lista negra, amado hermano? ¿Verdad? No vaya a ser como aquel, ¿verdad? Que dijo el apóstol Sergio, que aquel que decía, enemigos yo no tengo porque todos están debajo tierra. Santo Padre, hermano. Aleluya. Mire, ya se los había escabechado. ¿A quién no has perdonado? Que la falta de perdón te limita a pasar al lugar santo. La falta de perdón, porque ahí tienes que quemar la carne en el atrio. Y si no la quemas, entonces no vas a poder pasar. Tienes que perdonar. Y dice aquí, si alguno tiene queja contra otro, amado hermano, vea a los que están ahí en su casa, aquí alrededor, son quejumbrosos. Se quejan, o casi no, para nada. Entonces usted dice, no se quejan. Ah, gente de atrio, del lugar santo. Si tiene alguno queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, hay gente que sufre algo y lo primero que va y se queja con medio mundo. Ni siquiera es la plática. Ah, qué bonito está el día. Si fíjese que ayer el hermano, la hermana, ¿verdad? La pastora, el pastor, y ni siquiera está hablando del día, pero empiezan a quejarse. Amado hermano, salgamos de ahí, pasemos a ser escogidos. Amén. Romanos 11:7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Entonces, ¿qué les pasa a los que no son escogidos? Son endurecidos. Los que sí son escogidos, no hay dureza en su corazón. Viene la palabra de Dios y atendemos a ella. Entonces, no son endurecidos. Entonces, nos conviene ser escogidos, amados hermanos, porque no hay dureza en nuestro corazón. No hay dureza en la cerviz. Si sabe que la cerviz aquí, esta parte, la cervical viene de cervical viene de cerviz, y entonces la Biblia habla de dura cerviz, gente de dura cerviz, que no les gusta humillarse, que no les gusta reconocer. Entonces, amados hermanos, esos son endurecidos, pero aquellos que reconocen ante Dios y ante los hombres sus errores, sus faltas, sus equivocaciones, entonces ellos son escogidos. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mire qué hermoso, qué bonito. Dios es el que justifica. Mire, ya ve. Los escogidos no se justifican ellos mismos. Es que fíjese que por esto y que por lo otro y por así, que por acá. Y es que yo le pegué porque ella me pegó primero y por eso yo le pegué, entonces yo estoy bien. No, hermano. Yo le levanté la voz, yo le dije malas palabras porque él me las dijo primero. Entonces uno se justifica. Ya Dios no nos va a justificar porque ya uno usurpó el trabajo del Señor, del Espíritu Santo, de Cristo. Entonces, amado hermano, ¿quién nos va a acusar? A los escogidos. Los escogidos dicen, heme aquí, Señor, heme aquí. Aquí estoy, perdóname. Yo soy el que hice las cosas están así por mí. No es culpa de los hermanos, no es culpa del pastor, no es culpa de la pastora.
he sido yo. No es culpa de mi esposo, no es culpa de mi esposa. Fui yo, Señor, perdóname, yo soy el que estoy fallando, admito mi culpa. Y no la admito con orgullo, la admito con humildad, diciéndote, Señor, usted está entrando en esa etapa de escogido. Pero cuando hay orgullo, cuando hay altivez, cuando hay, hermano, justificación, ya no deja lugar a la justificación del Señor. Y entonces cuando uno está ahí, entonces viene Cristo y dice, Padre, Él está reconociendo, ella está reconociendo que te falló. Mira, yo pagué por esa falta en la cruz del Calvario. Mi sangre ha pagado por esa falta en la cruz del Calvario. Y entonces el Padre dice, es perdonado. ¡Aleluya! Y salimos justificados. No nos justificamos, salimos justificados. Pero cuando nosotros nos justificamos, no podemos pasar a ser los escogidos. Hechos 10, 40 y 41. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. ¿A quién se les manifestó? A los escogidos. Los escogidos, hermanos, tienen manifestaciones gloriosas del Señor. ¿Por qué será que, pastor, yo no he tenido manifestaciones del Señor? ¿No será que estás en el atrio nada más, quemando la carne? Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Usted y yo hemos comido y bebido con Él después de que Él resucitó. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo? En la Santa Cena. Ahí nos hemos sentado a la mesa del Señor cuando Él ya resucitó. Claro, ellos lo están hablando físicamente, pero espiritualmente lo podemos aplicar a nosotros. Mire, comer y beber con Él. ¿Por qué? Porque cuando comemos y bebemos, ahí, amados hermanos, tenemos que reconocer nuestras faltas. Tenemos que enjuiciarnos a nosotros mismos y declararnos faltos delante del Señor. Y entonces viene la justicia de Dios, viene su justificación, la de Él, no la nuestra. Pero si nosotros nos ponemos ahí en la Santa Cena, mira, Señor, pues que yo ando enojado con aquel hermano, tú viste lo que me hizo, Señor, tú viste lo que me hizo, tú viste cómo me habló, tú viste cómo me trató. Ay, hermano, esa Santa Cena no le va a servir. Porque te estás justificando tu maldad, tu pecado, lo que tú viste, Señor. Por eso yo fui a hacer eso, porque ella me hizo esto, porque él me hizo esto, y por eso yo reaccioné así, Señor. Esa Santa Cena no te va a servir, te lo digo, hermano. Pero si tú vienes y dices, Señor, perdóname, yo la regué. Fui yo, Señor. Fue la decisión mía. Porque pude haber tomado otras decisiones y no las tomé, papá, perdóname. Y te lo digo con un corazón contrito y humillado. Ahí va a venir a rescatarte la gracia, la misericordia de Dios, y te va a levantar y te va a justificar. Y entonces vas a pasar a esa etapa de escogido. Sigamos acá. Lucas 18:7. Tenemos algunos minutitos. Vamos a aprovecharlos. Y no hará Dios justicia a sus escogidos. Ya ve, mire, más claro ni el agua. ¿A quién hace justicia el Señor? A sus escogidos, que claman a Él día y noche. A los escogidos les gusta orar. ¡Ay, Padre Santo! Ya me metí en problemas, ¿verdad? Ay, pastor, porque usted sabe que yo no me puedo conectar porque tengo cosas que hacer. Pues adelante, ¿verdad? Pero a los escogidos les gusta orar. Claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Es una pregunta retórica. Os digo que pronto les hará justicia. ¿A quiénes? ¿A todos? ¿A todos? A sus escogidos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos están humillándose, orando, clamando. Por eso ven respuesta pronta, por eso ven respuesta rápida de parte del Señor.
Hay ocasiones donde el Señor va a decir, aunque seas mi escogido, esto ahorita lo vamos a dejar en espera. Pero normalmente hay hermanos que uno platica, pastor, fíjese que a mí el Señor me responde pronto. A mí yo veo que el Señor no se tarda en responderme. Pero hay hermanos que claman y constantemente no ven respuesta al Señor. ¿Por qué será? Pero los escogidos no se tarda, hermano. No se tarda. Qué bueno es Dios. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, para la oración se necesita fe, creerle al Señor. Entonces yo vi 3 puntos aquí. Se les hace justicia, son justificados, les gusta orar, claman a Dios constantemente en el día, en la noche, y Dios les responde pronto. Mire, hermano, qué lindo. Nosotros nos gozamos mucho. Hay ocasiones donde en el tiempo de oración, en las reuniones de oración que hacemos vía Zoom, hay días que nos paramos a dar testimonio, decir, pastor, hay que quitar ya todas estas peticiones porque Dios ya respondió, esta petición ya la quitamos, Dios ya la respondió, y esta la quitamos, y esta la quitamos, y esta la quitamos. Y hay días que nos gozamos dando testimonio de cómo Dios respondió nuestras oraciones. Eso es bello, eso es hermoso, y ahí nos vemos el fruto de levantarnos temprano, vemos el fruto de conectarnos, de dejar a un lado aquellas cosas terrenales y de estar ahí clamando delante del Señor. Amén. Vemos ese fruto y eso trae gozo y alegría. Entonces, último versículo y lo dejo para que se vaya a comerciales. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Entonces, mire, como escogidos van a venir ataques. La Biblia lo está diciendo, Jesús lo dijo, que van a venir ataques de falsos cristos y de falsos profetas, y van a querer engañarnos. ¿Por qué? Porque somos escogidos de parte del Señor. Entonces, ahí 2 versículos antes, que es el contexto, dice, y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Se lo voy a leer en otra versión para entenderlo un poquito mejor. Dios ama a las personas que Él ha elegido. Hace rato se recogió la ofrenda y se mencionó algo que Dios, que está en la Biblia. Dios ama. Dios ama. No se la sabe. Dios ama al dador alegre. Padre Santo. ¿Y no será que los dadores alegres son escogidos? Y yo creo que sí, hermano, porque dice aquí, Dios ama a las personas que Él ha elegido. Y entonces un escogido va con su ofrenda, va con su diezmo, primeramente diezmo, después ofrenda, y entonces como escogido de Dios, amado en Cristo. Y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. ¿Sabe por quién? Porque ama a sus escogidos. Por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. ¿Estamos sufriendo? Sí, hay sufrimiento ahorita en la tierra. Pero el Señor, mire, por amor a los escogidos va a decir, es que ustedes son mis escogidos. Yo no voy a prolongar tanto esto. En la Biblia PDT, pero si el Señor no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría. Pero los acortó para ayudar al pueblo que Él ha elegido. Bendito sea el nombre del Señor, amado hermano. Mire, por amor a los escogidos, por amor al que Él ha elegido. Qué lindo.
Él va a decir, yo voy a cortar los tiempos. Yo no voy a prolongar. No por siempre voy a trillar el trigo, porque es trigo. Vamos a orar. Todavía queda mucho más, ¿verdad? Mire, son levantados. Marcos 13:27. Son parte del arrebatamiento. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí nos habla de arrebatamiento. Pero ¿a quién está arrebatando? O bueno, ¿a quién está levantando? Más bien dicho, perdone. ¿A quién está levantando? A los escogidos. Mire, qué lindo. Por eso hemos estado orando que el Señor nos tome por dignos. En pocas palabras, hemos estado orando, Señor, ayúdanos a madurar. Que no nos quedemos en el llamado. Que podamos pasar del atrio al lugar santo. Yo me he estado evaluando. He estado tomando inventario personal. Digo, Señor, yo como ministro, yo como oveja tuya, ¿en dónde estoy? ¿Estoy en el atrio? ¿Estoy en el lugar santo? ¿Estoy en el lugar santísimo? Porque yo quiero que cuando tú vengas, yo no quiero ser avergonzado y tener que voltear mi rostro y salir avergonzado en tu venida. ¿Dónde está usted? Hoy es un día de reflexión. Hoy es un día donde usted se tiene que evaluar, tomar inventario personal y reconocer, no justificarse, amado hermano, por qué no ha llegado a ese nivel. No, reconocer, ser pobre, ser chiquito, hacerse necesitado, hacerse menesteroso delante del Señor y decir, Señor, estoy en la cúspide, si tú no me ayudas, yo nunca podré dimensionar. Si tú no me auxilias, reconozco que me falta mucho, Señor. Reconozco que hay muchos errores que necesito todavía dimensionar. Vamos a escuchar una alabanza bien hermosa que le pedí a la pastora la preparara de antemano. Y mientras estamos escuchándola, ahí platique con Dios, tenga comunión con Dios. Padre, no me ha gustado orar. No he tenido una vida de oración. Y esa es parte de las características de los escogidos. Vamos a escuchar esa alabanza y mientras está la alabanza ahí, medite en el Señor. Tú nos escogiste, Señor, antes de la fundación del mundo. Para eso te escogió Dios, para alabarle, para adorarle. Padre, 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 bendito Padre, bendito. Él te ha llamado, Él te ha escogido, Él te está llamando y Él te está escogiendo. Bendito eres, bendito eres, bendito eres. Gracias, gracias, gracias por escogernos, Señor. Gracias,
Gracias por predestinarnos, papá, gracias. Ayúdanos a creer, ayúdanos a clamar, ayúdanos a tener comunión contigo, papá. Ayúdanos. Así es, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, papito. Gracias, bendito Dios. Gracias. Levanta ministros que trabajen por el amor a los escogidos. Levanta ministros que trabajen por amor a mí, Señor. Por amor a mí, porque tú me has escogido, Señor. El pueblo que está escuchando, los que están aquí, Señor, yo creo con todo mi corazón que nos estás formando como escogidos y que nos estás formando también para ser fieles en Cristo. Gracias. Gracias, te adoramos, gracias. Gracias por llamarnos, gracias por escogernos, gracias por amarnos. Él te ama, pueblo, Él te ama. Él te está llamando con lazos de amor y de misericordia. Te está trayendo hacia Él. Vuélvete a Él, vuélvete a Él, vuélvete a Él. Él te ha escogido, Él te ha escogido. No endurezcas tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Vamos a darle un aplauso ahí en casa, aquí en este lugar. Amado hermano, Dios lo ha llamado a usted. Y Dios quiere escogerlo. Dios quiere que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Él te ama, te ama, te ama. Mira cuán grande amor ha tenido el Padre para con nosotros, que ahora somos llamados hijos de Dios, y eso somos, hijos de Dios. Te amamos, te bendecimos, que tengas una tarde llena de bendición en el Señor, y acuérdate que tú eres escogido, que Él te ha llamado para que entres al lugar santo, y que en su momento también vamos a dimensionar a ser fieles en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dile, sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte.